Mi nombre es Julio Vocero. Voy a presentar un trabajo que se denomina Metodología para evaluar un modelo de justicia predictiva. Este trabajo se deriva de un proyecto de investigación de tipo PROINCE, que son los programas de incentivo para docentes e investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación, de la Nación, y es este trabajo, este proyecto de investigación se denomina Diseño de implementación de un sistema experto para apoyo al proceso de despacho de trámites de un organismo judicial. Es un proyecto interdisciplinario que se está llevando a cabo en la Universidad de La Matanza a través del Polo Tecnológico, y participa en él el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de La Matanza, conjuntamente con el Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad. Tenemos como integrante también de este equipo de investigación al licenciado Pérez Villar Gustavo, que es el prosecretario de la Secretaría de Tecnología e Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, en este trabajo, digamos, vamos a presentar un modelo para poder predecir si la inteligencia artificial aplicada en el ámbito del Poder Judicial puede hacer algún tipo de resultados auspiciosos. Como resumen de trabajo, vamos a presentar algunos trabajos relacionados entre lo que decía recién, la inteligencia artificial con el Poder Judicial. Vamos a describir brevemente el sistema Experticia, que es un proyecto de un sistema experto para el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Recalco esto porque hay otro que es de ciudad, y vamos a explicar la metodología que se utilizó para poder obtener el valor predictivo de los datos que se obtiene del sistema Experticia a través de un clasificador de tipo supervisado. Vamos a aplicar minería de datos a esos datos. Como introducción podemos decir que la inteligencia artificial es una rama de la ciencia informática que se dedica al desarrollo de algoritmos y mecanismos que permitan que un sistema informático piense o imite el comportamiento del pensamiento humano aplicado a la resolución de diferentes problemas. Otras definiciones más o menos parecidas, que es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas, o la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Este concepto no es nuevo. Ya Descartes en el siglo XVII hablaba de los autómatas inteligentes, si bien él negaba que se pudiera generar algo de eso, algo de que la máquina piense. Alan Turing en el 36 definió lo que era computar, y en el 50 creó el test que lleva su nombre, que establece que un sistema es lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un ser humano ante las preguntas de un juez. Ese test hoy sigue estando en vigencia. McCarthy en el 56 definió por primera vez el término inteligencia artificial en una conferencia. Y por último, así medio destacable, se puede decir que en el 57 un sociólogo predijo, si bien se equivocó en cantidad de años, pero él predijo que en 10 años las computadoras les podrían ganar a un campeón mundial de ajedrez humano. Se equivocó en los años, fueron 40, no 10, pero Deep Blue, que fue una supercomputadora creada por IBM, le ganó a nada más y nada menos que a Gary Kasparov una partida. En referencia a, en la actualidad, los programas que tienen inteligencia artificial y se están usando en el mundo, tenemos el programa COMPAS, que es utilizado en Estados Unidos, que desde 1998 se utiliza para analizar, según los antecedentes penales de un acusado, las probabilidades que tiene de reincidir. También hemos encontrado en la literatura vigente que China y Estonia desarrollaron jueces virtuales para resolver cierto tipo de demanda. En Italia hay un algoritmo en algunas ciudades que puede predecir hechos delictivos, aportando datos precisos en cuanto al lugar, horario, zona geográfica que se va a cometer. Y como decía anteriormente, en Argentina el sistema Prometea es lo más avanzado respecto a lo que se refiere a inteligencia artificial aplicada al Poder Judicial. Perdón. Esta aplicación es un desarrollo entre la Facultad de Derecho de la UBA
y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Bueno, a modo de introducción en lo que es este sistema, podemos decir que el desempeño de la función judicial por parte de un juez exige la realización de numerosos actos materiales que se denominan resoluciones. Estas resoluciones son llevadas a cabo generalmente por colaboradores del juez, bajo su directiva. Estos procesos son muy estructurados y llevan varios minutos resolverlo. La resolución final es una sentencia, es un expediente electrónico que muchas veces con él se concluye esta resolución o bien es parte de otro proceso judicial. ¿Cómo es el origen del proyecto de experticia? Integrante de nuestro grupo de investigación, la doctora Laura Conti, que es la responsable del juzgado de ejecución número 2 del Departamento Judicial de Morón, junto con su secretario, el doctor Sergio García, se acercan al Polo Tecnológico pidiendo si se podía desarrollar algún tipo de aplicación que fuera capaz de resolver en forma más precisa este tema de los despachos judiciales. La idea era, no que reemplace, sino que pueda ahorrarse algunos errores, a veces en tipeo o en cálculo de fechas, y que sea mucho más rápido. Se hizo entonces un prototipo, que lo vamos a mostrar, que se llamó experticia. Fue presentado a la Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires y gustó y se aprobó un convenio de colaboración recíproca entre la Suprema Corte y la Universidad de La Matanza. Experticia intentará convertirse en un sistema experto, que es un programa computacional que exhibe, dentro de un dominio específico, un grado de experiencia en la resolución de problemas, como la ley del humano. Es decir, de esa sapiencia del humano se hace una base de datos, después hay reglas que se aplican, y de ahí, a través de algún motor de inferencia, se obtiene una resolución de algún problema. Cabe comentar que en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, todo lo relacionado a las causas está todo informatizado, a través de un sistema que se denomina comúnmente Augusta, pero que es el Sistema Informático de Gestión Asistida Multiforo, GAM, que fue creado justamente para que sea la plataforma informática única e integral para homogeneizar toda la gestión administrativa de todas las causas de todos los fueros existentes. Recalco esto porque experticia solo hoy está probándose en el foro penal. Entonces, experticia funcionará como un complemento de Augusta para la automatización de diferentes procesos dentro de un expediente judicial. Es decir, se va a tomar datos de Augusta, se completarán y se volverá esos expedientes, esa data volverá a Augusta. ¿Cómo funciona el sistema de experticia? Bueno, está basado en la confección de árboles binarios de decisión. Entonces, se llena ciertos datos hoy, que no está todavía hecha la articulación, se llena a mano ciertos datos esenciales, que se denominan datos esenciales, y a través de diferentes pantallas de tipo de decisión, dependiendo del proceso que se quiera hacer, se llega a la resolución del mismo para la firma del juez. Estos árboles, que acá vemos la representación gráfica de los mismos, son totalmente configurables, ¿sí? Uno puede decirle cuáles son las preguntas y cuáles son los nodos a los que se va a dirigir o las hojas de las cuales va a formar parte de ese árbol de decisión. Acá vemos dos distintos, uno más sencillo y uno un poco más complicado. Estos árboles de decisión, que bueno, no lo comenté, pero están hechos, el sistema en sí está hecho hoy por hoy en el lenguaje C#. Es una plataforma de Microsoft.net y la persistencia de esta información se guarda en el motor de datos SQL Server. Y, digamos, los árboles en programación están hechos con XML. Entonces, el trabajo en sí, la metodología que se usó para llevar adelante esta evaluación de un modelo predictivo se hace a través de el proceso KDD, que es la traducción sería descubrimiento del conocimiento en base de datos, que consta de 6 etapas. Entonces, del sistema de experticia se llena una base de datos, SQL Server, se limpia, se procesa, se crea la clase de datos, o lo que también se llama vista minable. Se puede hacer o no un preprocesamiento. A veces el preprocesamiento consiste en
Si tiene varias variables, eliminar alguna que haga mucho ruido y no aporten a la clasificación o a la predicción, o bien, si las clases están desproporcionadas, a usar algún algoritmo, que en este caso también se puede obtener de Weka, para equiparar las clases y hacerlo más equitativo. Luego se aplica, bueno, la transformación sería convertir esos datos en un tipo de archivo que es leíble por Weka. Weka puede leer también SBS, archivo SBS o archivo ARF, que son los propietarios del sistema Weka. Como en este trabajo, como algoritmo de minería de datos, se usó uno del tipo supervisado para obtener patrones de reconocimiento, que sería, en este caso usamos un árbol de decisión. Y como interpretación, bueno, justamente usamos las herramientas que tiene Weka. Puede ser una matriz de confusión, tiene también la representación gráfica del árbol, tiene, bueno, puse acá una imagen, la curva ROC, tiene varios métricas para poder evaluar el algoritmo, o los datos de ese algoritmo. Y lo que nos dio como, digamos, primera interpretación de resultados es que tuvo una correcta clasificación en más de un 90% de aciertos. Bueno, como conclusión, entonces tenemos que se sacó una metodología para hacer este tipo de valorización de un modelo de justicia predictiva. Se concluyó que con Weka y con una decisión se obtuvieron muy buenos resultados, más del 90% en la clasificación, y como trabajos futuros tenemos que nosotros hoy estamos usando un despacho judicial que es muy chico, entonces habría que conseguir modelos que sean con mucho más cantidad de ejemplos. También valorizar las variables, si hay variables más importantes o menos importantes para hacer algún tipo de análisis. Usar otro tipo de algoritmo de tipo supervisado. Usamos como dije anteriormente, un árbol de decisión, pero bueno, hay algoritmos que son quizás un poco más sofisticados, como una red neuronal o una máquina de soporte. Por otro lado, también podríamos ver cómo clasifica esto a través de los algoritmos no supervisados, un K-means o un DBSCAM. Y por último, también poder elegir otro software de aprendizaje automático que usamos Weka, pero bueno, está SPSS, MATLAB, hay otros que se pueden llegar a utilizar. Bueno, muchas gracias por la atención, no sé si fue muy rápido, pero bueno, quedo a preguntas.